Sí vivimos en un mundo de machos. Me llevó 1 año y medio que me escucharan en vez de verme las piernas con minifalda. Hola. ¿Paso? Hola, por favor. Esa bienvenida. Pensé que me iba a perder. Sí, es que está muy intrincada la entrada. Oye, está divino este lugar. Sí, ¿te gusta? Me encantó, me imaginaba algo como mucho más formal. Sí, no, para nada. No. ¿Algo de tomar? Agüita nada más, yo con agua estoy contenta. Por favor. Agua de Jamaica te hicimos, ¿está bien? Oye, yo feliz. Sí, sin cualquier agua que me esplema, des. nada. Nada, perfecto. ¿Tú sabías agua? Ay, sí, gracias, Katia. ¿Eres vegetariana? No, ¿No? no, preciosa, no soy vegetariana. Tienes fama de vegetariana. Sí, fíjate que de pronto es una impresión, ¿qué te diré? Es un pensamiento preconcebido. ¿Ah, sí? De pronto parezco mucho más saludable y Exacto. mucho más, ¿qué te diré? Ortodoxa de lo que realmente soy, ¿no? Inclusive un poco solemne, ¿no? De pronto, y no. A ver, pero vamos por el principio. Elisa Salinas. Elisa Salinas, ¿no te pesa tu apellido? No, fíjate que nunca me sucedió esto del peso del apellido. Primero porque bueno, cuando yo fui niña, mi padre era un empresario con mucha visión, un empresario muy importante, más sin embargo... Hugo Salinas, claro, fundador Hugo de Salinas Electra. Rocha, claro. Más sin embargo, no existía esta... ¿Qué te diré? Como halo del magnate o como halo de la gran familia poderosa. Conceptualmente yo te diría que cuando yo fui niña eso no se manejaba. O sea, mi padre era un hombre de trabajo que finalmente, bueno, logró amasar una fortuna y logró generar un imperio que, bueno, después desencadenó en Televisión Azteca y en Banco y en Grupo Salinas, etcétera. Más sin embargo, para mi papá, la rutina del trabajo diaria era la rutina del trabajo diaria. O sea, no había esta como sensación del magnate, ¿ves? O sea, esta como vida aparentemente, ¿qué te diré yo? Esplendorosa y distinta y refinada, ¿no? Así es que no puedo decirte que el apellido me pesaba porque pues yo nunca vi que que hiciera esta gran diferencia, pues, ¿no? Oye, a la fecha, Elisa, en Monterrey se cuenta mucho la historia del amor de tus papás. ¿Nos cuentas? Fíjate que la historia del amor de mis papás es también un poco una leyenda urbana, ¿ves? Porque entonces, por una parte, el lado regiomontano, que yo desconozco totalmente, te diré, o sea, esto que me estás diciendo tú ahora, tú me vas a contar una distinta a la que yo conozco. Sin embargo, yo te diré la versión oficial que se manejaba en mi casa. Mi madre fue una mujer que siempre luchó por salir adelante. Coral, Coral quería siempre quiso desde muy chica ver el mundo y viajar y conocer, y tenía esta gran inquietud, ¿no? Así es que, bueno, a pesar de circunstancias muy adversas de su infancia, mi madre fue huérfana desde los 7 años, se forjó una vida y logró finalmente llegar a la Ciudad de México, donde empezó a trabajar en Salinas y Rocha. Y entonces es una historia, bueno, yo hice telenovelas muchos años, ¿qué quieres que te diga? Para mí es la clásica Cenicienta, pues, ¿no? Sí, ¿no? Esta historia donde de pronto los sueños sí se vuelven realidad y más allá de simplemente un encuentro casual, se hizo una historia de amor que, bueno, finalmente duró 40 años, pues, era ¿no? su jefe superior. No, fíjate que ni siquiera, mi mamá era vendedora en Salinas y Rocha, o sea, no tenía ningún contacto con mi papá, hasta que finalmente mi padre un día, bueno, Boy Meets Girl, la vio de pronto detrás de un mostrador y dijo, bueno, aquí hay algo y de aquí soy. Es espectacular tu mamá. Mi madre, a la fecha sigue siendo de una belleza, bueno, de verdad, fuera de serie, ¿no? Ahora, tu papá tenía 60 años. Mi padre y mi madre tienen una diferencia de edad como de unos 25, bueno, en aquel 25 o 30 años. ¿Sucedió en Monterrey? ¿Es no, correcto? en la Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México. Claro. En la Ciudad de México. Claro, nuestra historia, hablando ya de mi padre, mi madre y yo, se desarrolla en la Ciudad de México. Primero cuéntanos, ¿cuál era la relación con esa primera familia de tu papá? Cuando tú eras niña. Pues absolutamente misteriosa, ¿no? Vaya, para mí mi familia eran mi papá, mi mamá y yo.
¿no? Que además familia la nuclear. diferencia de edades, o sea, los gaps generacionales eran enormes, considerando que mi madre y mi hermano mayor tenían y tienen más o menos la misma edad. Entonces, los gaps generacionales eran grandísimos. Entonces, yo era chiquita y entonces, en aquel entonces además no se usaba que los niños asistieran a cosas de adultos normalmente, ¿no? Yo me acuerdo durante muchos años tenía yo prohibido entrar a la sala y cosas por el estilo, ¿no? Y cuando había visitas, ¿no? O sea, dentro de Entonces, no una sabías cierta de formalidad. Entonces, en realidad, fíjate que para mí era un mundo totalmente ajeno. O sea, yo tuve una niñez de lo más común y normal, yendo al kinder y jugando en el jardín con la nana y viendo a mi mamá cocinar y despidiendo a mi papá para irse a trabajar y recibiéndolo de vuelta. Yo empecé a involucrarme ya después, cuando volviendo de estudiar en Francia, mi padre que estaba perdiendo la vista, y dado que yo no tenía nada que hacer por el momento, me convirtió como una especie de su lazarillo, pues. ¿Qué edad tenías? Como unos 17 años. ¿Y cómo fue esa experiencia de ser los ojos de tu padre? Pues de lo más natural también, ¿eh? A mí las cosas se me fueron dando de manera natural y mi padre, bueno, pues me dio mi carrera profesional. Creo que te llevaba a las juntas de consejo. A todas. Sí. ¿Y qué aprendiste en ese momento? Mira, en aquel momento, básicamente yo lo que tenía era este pánico terrible de no poder leer el balance y darle los datos equivocados, ¿no? Porque él era sobre todo un hombre firme, pues, un hombre simple pero firme y en los negocios mucho más. Entonces yo diría que también de manera natural crecí en este medio, muy de hombres además, ¿no? Donde finalmente se manejaban las grandes cifras, los grandes proyectos, ¿no? Y para mí todo eso se resumía después salir a comer con mi papá, ir al cine tomados de la mano y volver a casa a ver capítulos de La Pantera Rosa o el box de los sábados. O sea. Pero que, por ejemplo, te decía, ve los balances, busca, te enseñó a leer las cifras, a No, ahorita te voy a analizarlas. explicar porque me río, no. Los balances tuve que aprenderlos a leer un poco a rodillazos y codazos abajo de la mesa, ¿no? Porque entonces cada vez que cometía un error, me metía un codazo o me daba un pisotón. No era un maestro, pues, o sea, vaya, no era docente, pues, ¿no? ¿Me entiendes? No tenía un asunto de docencia. Era simplemente, para él era natural que yo supiera leer el balance. ¿Por qué no? No me lo preguntes, pues, pero había algo en su cabeza que decía, bueno, esta niña es mi hija, por ende, de manera natural y obvia, debe saber leer el balance. Genéticamente, ¿no? tu o sea, ADN. por alguna cosa simbiótica, ¿no? claro. Y además, convivencia, acompañándonos, pues, evidentemente, debe saber leer el balance. Y como eso, bueno, la bolsa de valores, las cotizaciones, los índices bursátiles, la administración, bueno, así todo. O sea, yo sí aprendí a hacer las cosas haciéndolas. O sea, ¿Qué pero- guía tu vida, Elisa? sí. De muy joven, las ganas de conocer, las ganas de estudiar, por ejemplo. Ese era mi drive principal, era lo que yo quería hacer, era lo que me movía, lo que me hacía levantarme en las mañanas, lo que me prendía mucho. Después tuve esta época grande y muy afortunada de mi carrera profesional en televisión, por ejemplo, ¿no? Y después, ahora te Era diría contar que historias. Bueno, contar historias, estar ahí, ser parte de la historia, ser parte del cambio. Mientras estaba ahí, bueno, más bien era hacer un trabajo y hacerlo bien hecho. El día a día. Sin embargo, sí había mucho de querer formar parte de algo importante, formar parte de algo, demostrar que se podía, demostrar que yo podía por mis propios medios hacer cosas importantes, ¿no? Y después, aunque esto suene paradójico, ese drive desapareció para dar lugar al drive de la maternidad. O sea, lo que guía mi vida es mi maternidad. O sea, mis hijas. ¿Tienes dos hijas? Tengo 5 niñas. 5 Sí. niñas. Todas niñas. Todas niñas. Así es. Decides adoptar y adoptas otra mujer. ¿Por qué? Pues fíjate que puede parecer un poco... Primero, por evidentemente, un poco apoyar al género. Oye, yo siento que las mujeres seguimos estando un poco en default, ¿ves? O sea, aún las cosas nos cuestan más trabajo que a los hombres. Claro que cada día menos y claro que cada día hay más apertura, pero sin embargo todavía, y en nuestros países, en Latinoamérica, por ejemplo, está todavía muy en nuestros genes, ¿no? Y yo creo que por eso también las relaciones de pareja funcionan menos, las mujeres exitosas, batallamos, ¿verdad?, para
poder tener relaciones duraderas, para tener el reconocimiento de la pareja, del jefe. Siempre está uno un poco en default, ¿no? Entonces, en el momento de decidir adoptar, que además fue un proyecto familiar, pues fue un proyecto familiar de esta tribu de mujeres que somos mis hijas y yo, pues pensé que era pues parte de aportar, ¿ves? Tomar esta nena y no solo darle a ella la oportunidad, sino darnos nosotros la oportunidad de seguir sumando a esta generación de mujeres que puedan combinar, no necesariamente confrontar, pero sí combinar en relación al género masculino, en relación a las decisiones en el mundo, en relación a las aportaciones que podemos hacer a la cultura, al balance, ¿me entiendes? Yo quisiera que regresáramos al tema del género, pero antes platicar un poco más de tu historia. Tú, después que estás con tu padre, emprendes un negocio propio, creo, de zapaterías. Así bastante amplio, no era una zapatería o dos, ¿cuántas eran? Eran 32, bueno, llegaron a ser 32. Bueno, yo soy hija de mi papá, ¿sabía? Exacto, no, bueno, o sea, esa es una parte que... Yo no encuentro ninguna contradicción en lo que estás diciendo. Es una parte que yo te diría, cuando nació Francesca, entonces... empezó también un proceso mío en el que descubrí este concepto, ¿no? Porque yo por lo menos he ido en la vida descubriendo conceptos. Entonces descubrí el concepto aquel de hacerme responsable de mí misma, ¿no? A los 22 años, con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Entonces, con un bebé y hacerme responsable de mi vida y de mis decisiones, con una soberbia y una altanería y una cosa que yo pensaba que iba, entonces me puse a trabajar. Porque de alguna manera extraña, entonces sentí que yo debía proveer a mi propia hija. Y oye, ¿y zapatos? ¿No? Disculpa que hable de tus zapatos, tus zapatos son impresionantes. Y tienes un tatuaje colocado. Tenemos varios. Además. Ah, tienes dos. Sí. Ajá. ¿Por qué zapatos, entonces? Pues porque las lavadoras me parecieron poco glamurosas. No, para serte totalmente honesta, ¿no? Lavadoras de Electra. Hay algo en mi espíritu que tiene un cierto refinamiento, ¿no? De pronto un tanto demasiado, que con los años además ha ido pasando a convertirse simplemente en una diversión, y no en una parte integral de mi vida, ¿no? Cada día tiendo más a lo sencillo. La moda era tu pasión. Pero no tienes idea de qué manera durante muchísimos años. Entonces dije, bueno, buscando un mercado que pudiese ser popular, que pudiese ser accesible. Esa pero es la herencia Electra. Bueno, hija de mi papá, o sea, yo no puedo negar la cruz de mi pareja, ni quiero, pues, o sea, para que me entiendas en ese sentido. Mis padres han hecho de mí lo que soy en muchos aspectos y me agrada muchísimo, pues, ¿no? Yo tengo una gran conciliación en ese sentido. Así es que decidí por los zapatos, porque me ayudaba en el sentido de poder tener algo de creatividad y gusto, y simultáneamente en seguir en esta tendencia del negocio popular, ofreciendo crédito, plazos, etcétera, ¿no? ¿Eres hija única de tu mamá? Soy hija única de mi mamá y de mi papá. Imagínate tú, ese paquetazo. Así es. Digo, para mí, porque eran unos papás, bueno, como para compartir. 1993, Ricardo Salinas Pliego, tu sobrino, a pesar de que es mayor en edad que tú, compra lo que será TV Azteca. Y en 1994 te invita a hacer telenovelas. ¿Qué sabías tú de las telenovelas? Pues mira, fuera de haber visto muchísimas de niña, absolutamente nada. Yo nunca pensé que me fuera a dedicar a la producción en toda mi vida. En 1993, cuando Ricardo estaba comprando Televisión Azteca, yo tenía una gran panza y estaba a punto de parir a Roberta, mi hija. Y simplemente me ofreció trabajo, ¿me entiendes? Y cuando un hombre con estos tamaños, porque Ricardo es un hombre poderoso, no solamente por sus circunstancias, sino simplemente por este ser que es él, pues. O sea, es una persona poderosa, es un hombre serio, es un hombre brillante, es un hombre que tiene visión. Que bueno, después la circunstancia... Te cae bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Y además de tenerle un enorme agradecimiento y conocerlo a nivel personal, como amigo, como parientes que somos, pues, goza de todo mi respeto. En el momento que me invitó a colaborar con él, eso para mí fue esta confirmación de decir, efectivamente, sí estoy hecha para hacer grandes cosas y aunque me muero del miedo, las voy a tratar de hacer. Entonces, sí te tendré que decir que la oferta de trabajo de Ricardo fue algo que
catapultó un poco todo lo que yo tenía más o menos vislumbrado que iba a ser los próximos 5 años de mi vida, ¿no? Sin embargo, también tuve la visión y la inteligencia de entender que era una oportunidad que no se iba a repetir otra vez en el futuro. Que ese era el momento de hacerlo, y a nivel práctico, pues con una pareja que me dio siempre todo su apoyo en ese sentido. Así es que decidí emprender la aventura. Un poco como diría Borges, que yo se los digo siempre a mis hijas, los planes tienen una tendencia de partirse a la mitad, no hay que hacer planes. Como en el jardín hay que esperar que venga la vida. Hay Ajá. una gran tendencia de los planes de partirse a la mitad o desaparecer, y eso lo fui aprendiendo rápidamente, gracias a Dios, de joven, porque eso me evitó después muchas decepciones y muchas frustraciones, pero sin embargo decidí tomar la oportunidad como vino, y bueno, pues a vivir día por día, unos días más fáciles, otros más difíciles, ¿no? Elisa, chapoloteando de nuevo hacia el género, una de tus producciones más exitosas y más largas es Lo que callamos las mujeres. Sí. ¿Tú eres una mujer que se ha tenido que callar? Fíjate que no. A mí me gustaría decirte que sí y poder hacer como largas confesiones Sí. pues no, porque además no tendría ningún empacho en hacerlo, ¿no? Pero Finalmente. pero te identificas con las mujeres que callan, que tienen que callar. No, pero lo veo clarísimo, y no solamente las mujeres, ¿no? Te diré que yo creo que vivimos todavía en una sociedad, digo, ahora nos parece de lo más cotidiano, ¿verdad? Ver a Dr. Phil y que la gente vaya y ventile sus problemas maritales y ventile sus problemas sexuales y ventile sus problemas con los hijos y ventile sus problemas emocionales, y que de pronto tengas en la pantalla gente diciendo que es bipolar y explicando lo que es la bipolaridad. O sea, yo creo que eso es nuevo y es bueno y es sano, pero siento que durante muchísimos años y muchísimos siglos de la humanidad, Sí. mientras no se hablara del problema, el problema no existía. Elisa, Hollywood, te vas de la televisión mexicana y te vas a Hollywood. ¿Por qué Hollywood? Pues fíjate que fue una cuestión básicamente circunstancial también. Yo en realidad empecé haciendo cine cuando todavía estaba haciendo televisión. Mi primera película fue una coproducción con España, una película que se llama Mi primer y último amor, y la hice porque Fernando Luján había sido elegido para protagonizar esta película. Nos gustó mucho, Fernando estuvo muy contento, yo estuve feliz, fue mi primer acercamiento al cine y seguí haciendo televisión. Cuando decidí dejar la televisión, entonces como que de pronto, de manera natural, empezaron a llegar propuestas para seguir haciendo cine. De los coproductores españoles con los que habíamos hecho esa primera película, de productores mexicanos. Finalmente, en una cena, conocimos al que durante muchos años ha sido mi socio, que es el señor Avi Lerner y George Furla, que son las gentes con las que trabajamos en Estados Unidos. Me hicieron una propuesta de lo más atractiva y yo dije, bueno, pues hagamos. Elisa, estuvimos buscándote en internet. Tu compañía se llama Elisa Salinas Corporation, y has producido en 5 años, 26 películas. ¿Cuántas en español, cuántas en inglés y cómo es que tantas? Sí, pues de pronto a mí la vida siempre se me hace en grande, ¿ves? Ese día en que descubrí que podía yo hacer grandes cosas, pues lo descubrí. Entonces, pero también te diría que yo creo que tiene que ver con una cierta energía, ¿no? Con una cierta manera de ver las cosas, como ¿cuántas son como en una español visión. y en inglés? La gran mayoría, fíjate que yo ¿En inglés? durante los primeros años hice, creo que unas 7 películas en Estados Unidos. Para mí era muy conveniente hacer el cine en Estados Unidos porque básicamente yo entraba como productora asociada, eso me permitía a mí formar parte del equipo creativo, pero todas mis inversiones estaban garantizadas. En Estados Unidos los fondos de inversión se manejan de otra manera. Entonces, para mí era un negocio muy bonito porque me permitía creativamente participar y simultáneamente me permitía no arriesgar mi dinero, ¿no? Que eso era para mí fundamental. Después empecé a hacer cine en México, arriesgando mi dinero.
con experiencias como las que hemos tenido todos los cineastas o inversores en México en relación al cine. Es muy difícil recuperar el capital. Sin embargo, a los 2 años de estar haciendo cine en México, simplemente por el amor al arte y por querer hacerlo y porque soy mexicana y porque creo que aquí es donde hay que hacer industria, un poco lo que hacía era subsidiar las producciones que hacíamos en México con las ganancias que teníamos de las películas en Estados Unidos. Vino el asunto del ISR 226 y del estímulo fiscal, y entonces ahí evidentemente mi capacidad de producción aumentó grandemente. Que permite a los empresarios invertir deduciendo de sus impuestos en el cine. Así es. Entonces empecé a hacer alianzas, muchas de ellas de manera natural con Grupo Salinas, ayudando a productores a financiarse con Grupo Salinas, y después de eso empecé a tocar puertas con mis amigos de siempre. Además te diré que el cine es un negocio muy seductor y muy atractivo, y dado que el 226 se maneja en relación a tus impuestos, bueno, pues muchos han querido participar, así es que entonces nuestra capacidad de producción aumentó muchísimo. Yo te diría que la mayoría de nuestras películas están hechas en español. ¿Y qué te hace decidir invertir en una película o no? Mira, a mí generalmente yo soy de los productores que quiere que su producto se vea. O sea, yo creo que el rubro del cine de arte está muy bien cubierto. Creo que además hay que dejar que la gente que tiene el talento lo haga, y yo en ese sentido sí he servido vaya de medio para poder financiar películas que básicamente no serán comerciales, pero que sí enseñan este talento que tenemos los mexicanos, esta presencia internacional que realmente nos hace ganar el Festival de Cannes o que nos hace realmente estar en el mapa como productores. Sin embargo, yo vengo de vender zapatos a crédito, ¿ves? A mí me gusta hacer huevo cartoon y que los cines se llenen y hacer mucha taquilla, y me gusta ser Cansada de besar ranas y que sea un éxito de taquilla, y me gustan las películas taquilleras, o sea, yo no tengo empacho, películas? ¿ves? Elisa, danos más nombres. Fíjate que no, hice Sexo, Amor y otras perversiones, que es una cosa tremenda a la que nunca llevaré a mi mamá, pero que sin embargo hizo una muy buena taquilla. O sea, Mujer Alabastrina. Mujer Alabastrina, que todavía no estrenamos, coprodujimos Huevo Cartoon, Desierto Adentro con Rodrigo Pla, que es otro tipo de proyecto, es un proyecto mucho más ambicioso. Coprodujimos también Al Otro Lado con Gustavo Loza, que nos representó en los Óscares esto hace un par de años. Sí. Tenemos ahora a punto de lanzar Enemigos Íntimos, que creo que es el proyecto que yo he producido en cine que más me gusta. Pero no le dijiste a Katia ¿qué es la historia, lo que te mueve? Pues mira, a mí me mueve el lado comercial, o sea, yo sí lo que sientes que va a pegar. Honesta. A mí me gusta el melodrama, me gustan los guiones que son sencillos, y que tienen un lado comercial. Claro que tengo mi lado pretencioso, y todos tenemos como productores ese proyecto, ¿verdad?, que queremos hacer aunque nadie vaya a verlo. Sin embargo, yo sinceramente sí quiero hacer taquilla, quiero generar industria, quiero que el cine salga de la página de espectáculos y llegue a la página financiera, y haya gente que entienda que podemos hacer negocio haciendo cine. Necesitamos que la gente vaya a la taquilla, y entonces hay una serie de proyectos que tienen cualidades que harán que la gente vaya a la taquilla más que otros. Yo sinceramente sí estoy pensando en que esto sea una industria, que no sea simplemente un hacer por hacer, ¿ves? Subsidiado y ayudado. Quiero que esto sí deje dinero, ¿no? Si estuviera aquí el presidente Calderón, ¿qué le dirías que necesitan los industriales del cine para de veras ser industriales del cine en México? Pues mira, no sé si le concierne directamente al presidente Calderón, pero creo que lo que yo te diría... Entonces Santa Claus. O sea, no, o sea, evidentemente preferiría pedírselo al presidente Calderón, ¿me entiendes? Pero evidentemente lo que necesitamos es que los trámites para poder utilizar el estímulo fiscal sean mucho más simples y claros. Mucho más simples y claros, o sea, que pueda suceder de manera mucho más natural, mucho más automática y sin tantísimos trámites y sin tantos temores. Los empresarios tienen temor de que entonces, si te apoyan fiscalmente, tengan auditorías, tengan requerimientos, tú como productor inmediatamente tienes visitas, requerimientos, o sea, hay una especie de zozobra en relación a ayudar con el estímulo fiscal. Yo creo que esos trámites hay que simplificarlos. Eso por una parte, y por la otra parte pienso sinceramente
seguramente que esos 500 millones que utilizamos, pues, los productores mexicanos para hacer cine son pocos. Que creo están que finalmente sí. podría eso crecer. O sea, y creo además... ser mucho más dinero para que de veras Sí, fuera pero además creo que significativo. sigue siendo un porcentaje pequeñísimo en relación a la cantidad de millones que recibe el erario del gobierno mexicano. Y por otra parte, te diría también que hay que fomentar todo tipo de producto, no solamente audiovisual, sino también libros. O sea, el artículo 226, ese estímulo fiscal, debería de servir realmente, no solamente para hacer películas, sino para poder hacer televisión, para promocionar a productores independientes que se atrevan a hacer series, que intentemos nuevos formatos, para poder hacer libros, para poder hacer cualquier tipo de producto audiovisual que retrate nuestra cultura, si es lo que se quiere hacer, ¿no? Eso es lo que yo le pediría al presidente Calderón en relación al 226. El resto, nosotros como iniciativa privada podemos hacerlo muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué seguridad? Bueno, también habría que decirle a los legisladores, a todos, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí, pues sí, pero entonces ahí sí prefiero pedirle a Santa Claus. De plano. No, sí. ¿Se tardan mucho? O... No lo sé. ¿Estás desilusionada en la política, Elisa? Hace muchos años renuncié, así quiera brindar mi opinión. De plano. Sí, te digo la verdad, yo siento que nosotros como empresarios, o sea, la iniciativa privada, permanecemos en donde estamos por periodos mucho más largos a 6 años, y sí es nuestra responsabilidad como empresarios en este país hacer lo que en ese sentido nuestro gobierno no hace. Y eso viene desde generar fuentes de trabajo viables, patrocinar proyectos que realmente hagan que las comunidades muy pobres puedan tener mejores condiciones de vida, los esfuerzos que hace Fundación Azteca, los que hace Fundación Televisa, los que hace SDIM. O sea, todo esto a mí me parece que no solo es una responsabilidad, sino que es de donde vamos a poder empezar a construir un México más sólido y mejor. Mientras tanto, a mí, ¿qué te diré? Siento que somos muy nuevos en la democracia, siento que no sabemos manejarlos, siento que somos rehenes de nuestros partidos políticos hoy, siento que no hay claridad, siento que no la ha habido tampoco en el pasado, siento que no hay orden, pero pues que yo diga estas cosas son bastante evidentes, o sea, a lo que yo me refiero es, a mí esto me parece obvio y claro y evidente, no veo que haya mucho que hacer ahí, pues. Pregunta. ¿Sí vivimos en un mundo de machos? Mira, es una pregunta tramposa porque además me la haces a mí que no concibo el mundo sin hombres. Entonces yo no puedo polarizarme, ¿ves? Porque además siento que los machos tienen grandes atractivos, o sea, ¿me entiendes? O sea, Okay. hay machos, ya vemos hembras de pronto, ¿ves? Vamos a hablar de machos más desglosadito. Por ejemplo, machos en el trabajo. ¿Puedes trabajar con machos? Yo he trabajado con machos toda mi vida. Toda mi vida. ¿Y cómo lidias con esto que se llama sexismo? Pues fíjate que, o sea, yo te diría que me llevó... A ver, hagamos un cálculo realista. Me llevó 1 año y medio que me escucharan en vez de verme las piernas con minifalda. Pero una vez que me escucharon... Sí. Ajá. Una vez que me escucharon, la minifalda dejó de ser importante. Porque además no renunciaste a llevar minifalda, que es algo. Es que porque habría que hacerlo. O sea, es que hay muchas mujeres que optan por eso. Claro, ¿no? porque, pero eso de todas maneras no te va a dar el reconocimiento. ¿Ves? Es un juego tramposo, porque entonces llegas a sentir que tienes que masculinizarte para entonces poder pertenecer al club de Toby, lo cual es una mentira, porque tú eres una mujer. No vas a pertenecer al club de Toby. Y no es necesario. Y además no es un honor tampoco pertenecer al club de Toby. Es una aberración. No es así. ¿Y cuál es la estrategia para que el club de Toby te escuche? ¿Sabes qué? Creo que a final de cuentas todo se resume a los resultados. Creo que los hombres tienen una mentalidad mucho más práctica, nosotros somos mucho más discursivas, que creo que eso es muy bonito, ¿ves? A mí me gusta, digo, vivo en una casa de mujeres, o sea, somos 5 niñas y yo, ¿me entiendes? A mí me encanta la relación con las mujeres, me encanta la discursividad, me encanta que podemos estar aquí sentadas, hablar de Rocky, de la trascendencia del ser, de la atención sostenida de la mente y de los machos, o sea,
Eso me parece que es una variedad y nos da una riqueza enorme. Oye, tenemos un switcheo como seres rapidísimo, por lo humanos. menos nosotras tres. Imagínate, pero además, habiendo más, creo que los hombres son mucho más prácticos. Ajá. En el Resultados. momento, claro, en el momento que entonces consideran que lo que tú estás haciendo está dando resultados, entonces ya no importa el género. ¿Se ejerce distinto el poder que un hombre? Sí, definitivamente. ¿Cómo es? Definitivamente, y eso te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque durante mis años en Televisión Azteca y inclusive durante mis años en Zapaterías Manetti, bueno, en los trabajos que he tenido en mi vida, ¿me entiendes? Generalmente tengo un estilo administrativo maternal. Ese ha sido como un poco ese sello y etiqueta, ¿no? Que eso no quiere decir que seas blando o que no puedas dar una instrucción con claridad o que no puedas tomar una decisión dura cuando es necesario o que no puedas simplemente decir lo que quieres decir, sino que hay una cierta suavidad, pero es lo mismo que ser mamá. ¿Te han dicho la gente que trabaja contigo, eres muy distinta a como sería un jefe hombre? Pues no, fíjate que no, y qué bueno que no ha sido así, ¿no? Porque también creo que las cosas se dieron de manera natural y supongo que uno de los grandes logros de mi vida y uno de los grandes orgullos que yo tengo y una de las grandes herencias que le dejaré a mis hijas es el hecho de que toda la gente que ha trabajado conmigo, el 99.9%, porque hay sus excepciones, me siguen tratando con un gran cariño siempre que me ven en cualquier parte. Y creo que eso tiene que ver con ese estilo, ¿ves? O sea, con el que no simplemente eres un jefe, sino que puedes darte el lujo, porque yo pude darme el lujo de dedicarme a establecer relaciones de uno a uno con la gran mayoría de la gente que trabajó conmigo durante muchos años en Azteca o en las zapaterías. Y creo que eso sí es femenino, ¿eh? Esa parte es esa energía femenina, ¿ves? Estas ganas como de agrupar, ¿no? De conciliar. ¿Y has tenido que sacrificar algo por ser mujer? Pues no, porque en realidad una vez que decides una cosa, o sea, cuando uno toma una decisión, automáticamente renuncias a otra. Si esa decisión que tomaste te hace feliz y te hace crecer, entonces eso que dejas no se convierte en un sacrificio. O sea, finalmente... Pero hay costos, es decir, no puede serlo todo. Fíjate que yo siento que hay momentos en la vida en que sí se puede tener todo, hay momentos en que no. Pero creo que cuando se decide con convicción y con corazón, ¿ves? Con una libertad absoluta, entonces lo demás, sí, claro, queda allá. Prefiero chocolate o fresa. Pues si como el de chocolate, renuncio al de fresa. Pero si el chocolate es lo que yo quiero y realmente lo quiero en total libertad, entonces el renunciar a la fresa no es un sacrificio, es simplemente una condición para poder llegar al chocolate, ¿no? O sea... Elisa, te oigo hablar y digo, bueno, es que las mujeres estamos reazotadas entonces, ¿no? Porque hay una como consenso de que las mujeres, por ejemplo, que trabajan, les cuesta trabajo o nos cuesta trabajo, digo, ya no le rehuyo yo a tener pareja, por ejemplo. ¿Por qué? Tú que lo ves como un poco más de lejos, ¿qué pasa? Pues mira, yo no lo veo tampoco de lejos. Yo creo que es difícil tener una pareja. Yo te voy a decir que yo me he divorciado 2 veces. Tengo excelentes relaciones con mis exmaridos, estupendas. O sea, Juan David, bueno, es el hombre más importante en mi vida, el papá de mis hijos. Yo no concebiría mi vida sin Juan David. Más sin embargo, te diría que a nivel de pareja hay cosas que en ese momento no pudimos ver, que no funcionaron. Pero el cariño permaneció. Tengo desde hace 3 años una pareja y te voy a decir que el secreto ha sido el siguiente. Estoy más feliz que en muchos años, estoy muy enamorada y contenta, y una de las claves es que él es absolutamente feliz en su vida profesional. Absolutamente feliz en su vida profesional. O sea... ¿Y no tiene nada que ver con la tuya? Absolutamente nada que ver con la mía. Eso Él es importante. gana menos dinero que yo, evidentemente, porque, bueno, así han sido mis circunstancias, y por otro lado, en la profesión que él hace, el dinero es menor. dedica? Él es kickboxer. Es deportista de alto rendimiento y es peleador de kickboxing y da clases de kickboxing. Tiene la admiración de su gremio, tiene este cariño y admiración de sus alumnos, ¿me entiendes? Y es absolutamente feliz en lo que hace. Y eso ha hecho una gran diferencia.
ha hecho una gran diferencia, porque entonces mis logros le dan gusto, le parece que mi vida es un tanto estrafalaria, ¿no? De pronto, ¿no? ¿A dónde vas? Bueno, pues voy a una entrevista con Katy y Sabina, ¿no? ¿No? Y eso es parte como de mi cotidianidad, ¿no? Le parece un poco peculiar, ¿no? Más sin embargo, tener un hombre totalmente feliz en su profesión ha hecho una gran diferencia. Bueno, digamos que la generación de nuestras abuelas diría que el hecho de que te has casado dos veces quiere decir que tienes un problema, o sea, que no compagina bien. No tienes una vida amorosa estable, porque era una sola, ¿no? Pero no, claro. No mala suena, o buena, terrible. No suena como que la cantidad la ves como un problema. No, en lo absoluto. ¿Te parece más divertido? Pues mira, me parece que así es, me parece que uno tiene que buscar las alternativas, o sea, me parece que mi divorcio de Juan David, por ejemplo, fue una decisión dura y muy fuerte, mas sin embargo te diré que la relación que nosotros rescatamos de ese divorcio no solamente es sólida, sino que es mucho más sana, mucho más cercana, hay mucho mayor intimidad, mucho mayor confianza. Yo te diría que nuestras abuelas no es que fueran aburridas, es que el camino más fácil es simplemente no buscar fórmulas nuevas. Yo creo que hay que encontrar fórmulas nuevas. Yo creo que esta vida humana que tenemos es tan preciada, o sea, estas capacidades que tenemos son tan valiosas y tan preciadas que no podemos perder el tiempo en aguantar, ¿ves? En lo que no funciona. En simplemente aguantar, hasta tener unos rencores y unas amarguras y finalmente lo que no es justo para ti tampoco es justo para el otro. O sea, cuando no funciona, saber... Si no funciona, bueno, hay que saber que no está funcionando y el por qué. Yo creo que yo no te diría que yo estoy pro del divorcio y te voy a decir por qué, porque yo siento que también a medida que uno madura en la vida se da cuenta que las crisis pasan. Cuando eres muy joven y estás casado muy joven y viene una crisis, tú sientes que eso no va a pasar nunca. Yo creo que si tienes paciencia y esperas, entonces las crisis pasan. Yo no he vivido mi vida así, yo la he vivido distinta, entonces hablo con conocimiento de causa un poco, ¿ves? Si yo tuviera que aconsejar a mi hija en una situación así, les diría, ten paciencia, o sea, usa esa energía femenina de la paciencia, del conciliar, espera. Hay cosas muy valiosas que se pueden recuperar después de una crisis. Elisa, un poco volviendo al poder. Henry Kissinger decía que el más poderoso afrodisíaco era el poder en un hombre hacia una mujer. Pero este poder en una mujer, ¿qué provoca en los hombres, según tú? Pues fíjate que no sé, no sabría qué responderte, o sea, tendría que... Porque lo que podría yo responderte sería básicamente una serie de suposiciones, ¿no? Los hombres, además... Si te pones autobiográfica... Ay, no, imagínate qué cosa más aburrida. No, pero, no, o sea, no, para nada. Sería aburrido. Te prometo que no. Fíjate que yo lo que te diría es que es difícil saberlo, ¿no? Porque básicamente la naturaleza masculina también es poco discursiva. O sea, yo conozco muy pocos hombres que pueden realmente sentarse y hacerte una exposición clara de lo que sienten en relación al hecho de que tú seas poderoso. O sea, claro. ¿No? Para nosotros es mucho más simple, ¿no? Pero yo te diría que no sé, o sea, podría yo suponer muchas cosas y seguramente muchas de ellas equivocadas. Entonces no sé si quiero contestar esa pregunta con suposiciones que además creo que serán equivocadas. Bueno, me gustaría entonces, hace rato que Sabina te está diciendo de los machos, me encantó tu reacción porque dijiste, los machos, pero habemos hembras. Y lo dijiste diciendo yo soy, ¿sí? Sí, lo sin duda bien. Yo asumo esa parte también. ¿Y como qué es ser una hembra? Parte integral, ¿no? Pero ¿cómo es ser una hembra? A ver, descríbenos, ¿qué es ser una hembra? Fíjate que yo siento que es poder disfrutar esta parte
femenina, sin mayores trabas ni condicionamientos, ¿me entiendes? Sí, efectivamente, atender a tu pareja, sí, efectivamente, poder hacer tu papel de geisha y sentir que entonces te estás disminuyendo, sí, efectivamente, atenderlo con cariño, sí, efectivamente, mantenerte guapa, ¿me entiendes? Sí, efectivamente, mantenerte bonita, arreglarte, tratar de seducirlo con cosas que son como muy básicas, ¿no? Que muchas veces renunciamos a ello porque entonces nos convertimos en el objeto sexual, el objeto de deseo. Yo de repente digo, wow, me parece lo máximo de pronto convertirte en el objeto de deseo del hombre con el que estás. Me parece que eso es, o sea, sublimante, ¿me entiendes? ¿Por qué deberíamos de ser iguales necesariamente? ¿En qué momento tomaste esta decisión de decir, o sea, por un lado solo mis chicharrones lo vendan, por otro lado, solo lo que yo disfruto voy a hacer? ¿En qué momento? O sea, me parece genial, me parece una estupenda decisión. ¿Cómo lo tomaste? ¿En qué momento? Pues creo que en el momento que me di cuenta que finalmente la opinión de los demás ni modifica tu vida, ni vaya, la opinión, o sea, tu vida no depende de otros, ni de la opinión de otros, ni de complacer a otros. Entonces, mientras no veas hacia ti mismo, entonces va a ser muy difícil que haya un avance. Evidentemente yo tuve mis momentos de sufrimiento inútil y muchos durante mucho tiempo y muchos años, si no, no podría hablar de ello, ¿me entiendes? O sea, no podría hablar del sufrimiento inútil si no lo hubiera experienciado. Pero cuando llegué a esta conclusión de que era absolutamente inútil, entonces decidí cambiarlo. O sea, yo sinceramente y de corazón pienso que uno hace lo que quiere hacer. Cuando tú dices, ay, es que yo quisiera ser bailarina de ballet, eso es un wishful thinking. Eso es simplemente un distractor y eso es simplemente palabrería, ¿me entiendes? Uno en la vida hace y está haciendo en este momento, a cada momento, lo que quiere hacer. Cuando yo escucho a la gente que me dice, es que yo quiero ser feliz, entonces yo digo, bueno, ¿cómo y cuándo? O sea, ¿quiero en qué momento? O sea, ¿de aquí a cuántos meses o a cuántos días? O sea, si yo quiero ser feliz, soy feliz ahora. Y soy feliz ahora sentada aquí con ustedes, con mis hijas que me acompañaron, con estas frutas divinas, con la ensalada. Y soy feliz y estoy contenta. Y contenta no en el sentido de esta contenta, no, contenta de contentment, ¿me entiendes? Estar satisfecha, conforme y agradecida. Entonces, no estoy esperando que pasen cosas grandilocuentes para ser feliz. Soy feliz ahora porque quiero serlo. Oye, pues muchas gracias, Elisa. Ha sido padrísimo tenerte aquí. Sí, ha sido fantástico. Oigan, deberíamos de reunirnos con más frecuencia. Oye, pues sí, cuando quieras, aunque aunque fuera de manera informal, para platicar.